Muy buenos días, ya buenas tardes, jóvenes estudiantes del curso de Derecho Penal General con la doctora Julia Sáenz. Este curso pertenece a la carrera de licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Este curso de Derecho Penal General corresponde a hoy, martes 7 de noviembre de 2023, y el grupo que lo está recibiendo es el segundo año AB vespertino. Las clases se están dando de manera virtual debido a una orden emitida por Consejo Académico en atención a los disturbios que vive el país a nivel nacional. Voy a pasar lista y el estudiante que no tenga la cámara encendida le pondré inasistencia. Por favor, Ricardo. Bien, empezamos. Ana Gabriela Bravo, Eleazar Fuentes, Elsa Gran. Estás aquí como Kadosh Solís y se me acaba de ir tu nombre, Ediael Ruiz. Correcto, sí, ese es mi segundo Bien. nombre. Naisore Sevilla, Daniela Baré, Kathleen Hill, Rodrigo Rodríguez, Amílcar de Gracia, Ricardo Rodríguez. Rogelio de la Espada, ponte en lista, si no te pongo ausencia. Bien, mire, eh, en el grupo pasado, anterior a ustedes, yo hice una introducción. Yo sé que hoy van a hacer la sustentación oral del trabajo que habían presentado, que tiene que ser breve, precisa y concisa. Eh, un grupo de estudiantes, una estudiante de un tercer año, me pidió de favor que le respondiera 5 preguntas con respecto a lo que ella no entendía que estaba sucediendo con los acontecimientos que nos abruman hasta la fecha. Yo les dije que con mucho gusto en la clase que tenía con ese grupo el jueves, yo le iba a dar respuesta a esos interrogantes. Profesora, ¿por qué nos está diciendo esto? Porque cuando yo termine de grabar esa clase del jueves, esa conversatorio del jueves, yo les voy a pasar el link a cada uno de mis grupos. Se lo voy a pasar al grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo tiene connotaciones penales. Hoy usted tiene una evaluación. Voy primero a proceder a la evaluación. En el otro grupo lo hice al revés, pero voy a proceder a la evaluación de ustedes para, si nos alcanza el tiempo, hacer una reflexión general independientemente de la que yo voy a hacer con el otro grupo, y les pasaré el video. Vamos entonces. Voy a escribir en el orden en que me aparecen aquí. Ana Gabriela Bravo. Profesora, disculpe, le interrumpa. Una consulta para estar bien claro antes de empezar. Cuando yo le expongo a ustedes cada artículo y su definición, para resumir, yo podría, digamos que en todos esos artículos englobarlos donde pertenecen y ya no decir No, esa no, frase. pero los artículos no son para definirlos. No, me refiero en el sentido de que, ejemplo, artículo 115, un ejemplo, está en el libro primero, de la sección tal, esa parte, la del principio, donde uno establece las relaciones, si solo la menciono una vez y ya se No, sobreentiende que solamente artículo. mencionan el título el capítulo que van a argumentar, el capítulo. Mm, Entonces yo les voy a escoger a ustedes, que ustedes me digan, eh,
Explíqueme la relación que hizo con el Código Penal. Puede ser con el mismo Código Penal o yo no te escoja, no te toca a ti eso, sino que te diga, dígame qué jurisprudencia a nivel de la Corte Interamericana encontró con ese tema o qué relación encontró con otra ley en Panamá u otro código. Yo soy quien les diga a usted. Usted me dice nada más el tema que cogieron y yo le hago la pregunta y usted proyecta su trabajo. ¿Sí? Ya, Bien. sí, no estaba Entonces, claro en esa parte. bien. Pascasio, por favor, ponte en vista. Vamos en el orden que aparece. Ana Gabriela Bravo, después viene Elsa Gran, eh, Ruiz, Solí es tu segundo apellido. Correcto, doctora. Ruiz, Daniela Baré, Rodrigo Rodríguez, después viene Amílcar de Gracia, luego Ricardo Rodríguez, después viene Rogelio de la Espada, pongan atención a su orden. Luego viene Eleazar Fuentes y después le toca el último es Joaquín Pascasio. A ver, empezamos contigo, Ana Gabriela. Voy a habilitar aquí para compartir. Ya está habilitado. Empezamos contigo. Bueno, a mí me tocó el capítulo 4 de Esto, Ana Gabriela, levanta un poco el volumen de tu Ahora micrófono, se escucha mejor. pero no lo levantaste, no me fijé. Levanta un poquito. Ahora sí se escucha. O Se se escucha un escucha poco un bajo. poquito. No es que es mucho, pero bueno. A ver, ¿qué escogiste? Escogí el capítulo 4 de causas de justificación, que se encuentra en el título 2 de hechos punibles y personas penalmente responsables, que pertenece al libro primero sobre la ley penal en general. Muy Del bien. Ahora, a ti te toca la siguiente pregunta. Ujú. ¿Con qué artículos del propio Código Penal tú relacionaste tu tema? Dime uno solo y me lo explicas rápidamente. Bueno, aquí lo tengo. Del mismo código penal, yo lo comparé con el artículo 161. Eh, Ajá, este artículo se encuentra en el capítulo 2 de delitos contra la inviolabilidad del domicilio o lugar de trabajo, del título 2 de delitos contra la libertad, del libro segundo de los delitos. Y bueno, este lo comparé con el artículo 32 del capítulo 4, ya que habla sobre la legítima defensa. Y bueno, básicamente en este artículo se dice que se considera como un delito aquella persona que sin consentimiento de quien tenga derecho para hacerlo entre en una vivienda y este comportamiento se considerará agravado si lo hace con violencia, con armas o por dos o más personas. Y bueno, esto va acorde con lo que es la legítima defensa. bien, vamos con el Sagrán. Miren que esto es breve, no es aquí que no, esto es breve. Y yo le hago la pregunta. Ya se fiaron. Me dice el tema, lo ubica y espera que yo le pregunte. Elsa. Listo, yo elegí el capítulo segundo, penas principales y su ejecución. Ajá, ¿y eso en qué título está? Eso se encuentra en el capítulo segundo, penas principales y su ejecución, ubicado en el título tercero, penas
Dicho título comprende los artículos del 50 al 97 dentro del Bien, libro primero, la ley penal en general. muy bien. Ahora yo quiero que tú me la compares con alguna ley u otro código a nivel nacional. Si yo lo comparé dentro del Código Procesal, ya lo ubico. Velo diciendo, Con, vémelo diciendo. Ajá. ajá, yo lo ubiqué con el Código Procesal con el artículo 2397. ¿Por qué? Porque él habla de que en los artículos 77, A setenta y ver, ocho y 2397. 97. Pero es Ujú. que el Del Código código, Judicial, el del Código código Judicial. judicial, pero ajá. ¿Y qué dice ese código judicial? Habla que cuando el juez del conocimiento haga su uso de la facultad de otorgar motivadamente la remisión condicional que deja en su suspenso la ejecución de la pena privativa de libertad, cuya duración no exceda de 2 años. Así lo hará constar en la sentencia que le pone fin al juicio, debiendo adoptar en ellas todas las medidas legales previstas en los artículos 77, 78, 79 del Código Penal y advertir a las mismas que la suspensión condicional de la pena será revocada en los casos previstos en los artículos 80 del Código Penal. De igual manera, hará la declaración de que habla el último párrafo citado en el artículo 80. Entonces, también, bueno, en esto, porque el juez es el que va a hacer el uso de la facultad de otorgar lo que es toda la ejecución de las penas. Ajá. Igualmente, en el artículo 52 que dice que la pena de prisión consiste en que la va a otorgar juez o magistrados competentes según lo previsto en el código. Bien, hay una cosa que es importante que tengamos presente. El Código Judicial, el texto que ha utilizado Elsa, el libro de procedimientos penales del Código Judicial, se utiliza sola y exclusivamente por los tribunales liquidadores. Esos tribunales liquidadores que son aquellos casos que ya se iniciaron bajo el sistema mixto o inquisitivo que había anteriormente. Me estoy explicando, pero en la actualidad ya todos los procesos son a través del sistema procesal penal acusatorio y se rigen por el Código Procesal Penal. ¿Estamos claros? Sí, Bien. profesora. Esto, continuamos con Gediel Ruiz. Profesora, yo le voy a proyectar para que sepa. Ajá, Buenas tardes, profesor. Les iba a decir, el compañero Ricardo me proyecta. ¿Se ve? ya se ve. Un momentito, Maribel, yo necesito que la excusa me la postees, la acabo de leer, me la postees al grupo de WhatsApp, por favor, ya la acabo de leer y te puse el recibido. Postéala en el grupo de WhatsApp. A ver, Ok, Gedial. yo escuché, yo agarré el capítulo 1, que es causas de extinción. Eso se encuentra en el libro primero, en título 5, que es extinción de la pena, capítulo primero, causas de eh, extinción. Muy bien. Entonces yo quiero que tú me relaciones este artículo, cualquiera de esos artículos, con algún artículo del propio Código Penal. Ok, cualquiera de esos artículos, con cualquiera Ajá, de. con el Código Penal, ¿con cuál fue que lo relacionaste? Con otro artículo del Código Penal. Ok, yo hice mención del artículo 115, en el cual, en un sistema de números clausus, Ajá, se detallan cuáles son las causas de extinción. ajá. Entonces, podría ser el artículo, ¿Con cuál escogiste?
Yo Y si escogí, no, y si no, si yo hago una pregunta y ustedes, por alguna razón, no relacionaron ese artículo, ustedes explican el por qué. A ver, ok, en el artículo 115 habla por la muerte del sentenciado y luego lo vas enumerando que en el numeral 2, que es el cumplimiento de ajá, la pena, y luego en el numeral 3, que es el perdón de la víctima. Ok, yo hice un breve resumen de cómo eso se aplica. Entonces, podría ser en el artículo 118 del Código Penal que habla sobre la rehabilitación, que la rehabilitación se extingue la pena accesoria de inhabilitación y esta solo podrá otorgarse a solicitud del sentenciado. Entonces, esa podría ser una relación, si no le gusta, puedo bien, decir otra. bien. Vamos con Daniela Baré. Catherine, encienda su cámara. A ver, ¿qué pasó con Daniela? ¿Se le fue la imagen? Bueno, perdió señal. Seguimos con Rodrigo. A ver, yo elegí el capítulo 1, causas de extinción, que se Ajá, encuentra pertenece al título quinto, que habla de la extinción de la pena, y del libro primero que se encuentra en el libro primero que habla de la ley penal en general. bien, yo quiero que usted me haga una relación de ese artículo con otra ley o código panameño que no sea el Código Procesal Penal, con otro código u otra ley. Ok. Em, en el artículo 115 nos habla sobre las causas de extinciones que están en 8 numerales. Ajá, En el cuarto numeral habla sobre el indulto. Entonces yo lo relacioné con la Constitución Política en el título eh, sexto sobre el órgano ejecutivo, capítulo 1, presidente y vicepresidente de la República. En el artículo 184 nos habla de las atribuciones del presidente con la participación del respectivo ministro. En el numeral 12 nos habla sobre el decreto de indultos por delitos políticos, rebajar pena y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes. muy bien. Vamos con Amílcar de Gracia. Aquí presente. Eh, Amílcar, un momentito. Ya, se ve. ya se ve. A ver, Amílcar. Sí, muy buenas tardes. A mí me tocó caso de justificación del Código Penal de 2007, libro 1, título 2, capítulo 4. Eh, Artículo 1, no comete delitos quien actúen en el legítimo ejercicio de su derecho. Bien, Yo yo lo te voy com- a pedir que me cites algún fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionados con este tema. eh, un caso en el que un oficial le disparó a Corte un... Interamericana. ¿Cuál es el fallo de la Corte Interamericana? Una cosa es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otra cosa es Corte Suprema de Justicia de Panamá.
Mi pregunta fue sobre un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué investigaste? Es que yo lo relacioné con un caso. Ah, Yo lo relacioné con un caso. a ver, Amílcar. Fallo, hijo, fallo, no caso, fallo. Bueno, No, es que el esto es fallo un, en base a un caso, pero estamos hablando que los fallos los tenían que buscar desde dos puntos de vista. Ya sea los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de Panamá o cualquier otro que hiciera jurisprudencia a nivel de Panamá. Puedan ser tribunales superiores, por ejemplo, y fallos que hubiese emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. yo Y hice mi lo pregunta primero. hacia ti es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué fallo encontraste? No, yo lo hice de otro fallo. ¿De qué fallo lo hiciste, Amílcar? A ver, dime, cuéntamelo. Eh, Fue de un fallo en el que el señor Aurelio No, no me Alexander, menciones los nombres, pero ¿de quién? en el ¿Tribunal Superior? ¿Juzgado municipal? ¿De qué? ¿Se te quitó, hijo? no, eh, Quiero ver el documento. aquí Ajá. está, este. ¿Ese fallo de qué instancia es? eh, Ahí tienes, Corte Suprema de sí, Justicia. sí, Corte Suprema de Justicia de Panamá. Bien, ¿cómo analizó esa causa de justificación que escogiste? ¿Cuál fue la causa de justificación? El oficial en el caso le disparó a una persona bajo las sospechas de que éste tenía un arma. Así que le disparó. Esto bajo esto bajo el artículo, bajo el artículo 1 de no comete delito quien actúa bajo el legítimo ejercicio de un derecho, lo cumple, ya que se tenía las sospechas de que de que ¿Qué dijo la eh, Corte? ¿Qué dijo la Corte? eh, el Lee auto lo fue que dijo apelado. la Ajá. Corte. En razón en lo anterior, analizando las circunstancias que rodean el hecho, dan lugar a entender que nos encontramos ante una de las posibles normas vigentes contenidas en el artículo cuarto y sexto del título segundo, libro 1 del Código, específicamente los artículos 31 y 32, como que están investidos en el deber legal y constitucional de conservar el orden público. Por eso esto es un eximente de culpabilidad para el oficial. A ver, resúmeme eso. Entonces, ¿cómo vio la causa de justificación? Eh, va que Bien, Amílcar. Vamos con Ricardo. Ricardo Rodríguez. ¿Se logra apreciar, profesor? Te toca a ti, Ricardo. Sí, profesora, pero se logra ver el documento. Ah, ahora está cargando. Está Ah, cargando. ok, Bien, ya. listo. Bueno, yo te hice el taller en base a las causas de extinción que se encuentran en el libro primero, ley penal en general, acá, título quinto, extinción de la pena, capítulo 1, causas de extinción. Ajá. Ahora yo quiero que me digas qué fallo de la Corte Interamericana encontraste con Bueno, respecto a este tema.
Como tal fallo de la Corte, profesora, no encontré. Con lo más cercano que tengo a referencia, no sé, bueno, no sé si es de la Corte, es más bien sobre tengo dos perspectivas de dos puntos que tengo acá, que son la Convención sobre el asilo territorial a las causas en los cuantas son a delitos políticos. Esto decretado relacionado a lo que es la amnistía y el indulto. Yo lo relacioné porque, al igual que estos temas Ajá, en pero Panamá, eso, ajá, bien, Ajá, bien, pero quiero que me expliques, ¿eso es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? no, me temo que ¿Qué no. es? Esto es otra convención que se realizó en cuanto a cómo se debe tratar el asilo político Bien, eso eh, es derecho internacional. internacional. Eso es derecho Ujú, internacional. nacional. Bien, responde pues el derecho internacional. Ujú. Entonces, en esto se establece, en esta convención, se dice lo siguiente: en respecto al segundo, el derecho internacional, se debe a la jurisprudencia que el Estado, o sea, que es deber de los Estados, voy a resumir todo para que sea más rápido, es deber de los Estados cuando se haya una persona, un individuo perseguido políticamente por su nación madre, a tener ¿cómo se dice la palabra correcta? Sería la cortesía a detenerlo en sus territorios para protección política y también para evitar la muerte o persecución. Como bien sabemos, hay muchas personas que son llevadas a cárceles y torturadas por asuntos políticos. Un ejemplo de esto fue en su tiempo Cuba. Por lo tanto, había muchos que se iban a Estados Unidos a pedir asilo. Por lo tanto, se hizo esta convención con la intención de regular esto para que cada estado que fuera a participar en la convención se asegurara de proteger a cada individuo. Yo lo relaciono con estos artículos porque todo va de acuerdo a los delitos políticos, que son básicamente la persecución política de cada individuo por causas que realmente a veces no son totalmente ciertas o que son inventadas por los dirigentes de cada país. Ujú. Bien, Rogelio de la Espada. Rogelio. Beverly, póngase en vista. Ajá. Bien. Empieza, Rogelio. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Buenas tardes. Bueno, a mí yo escogí el título quinto que nos habla de extinción de la pena. Capítulo 1, causa de extinción. Ajá. Se encuentra en el libro primero, Ley Penal en General, en la cual se refiere a los artículos del 115 al 118. Bien, yo quiero que tú me menciones alguna jurisprudencia a nivel nacional sobre ese tema, si encontraste. Ahí encontré entre la Constitución, Estoy hablando de sentencia, sente- jurisprudencia de la jurisprudencia nacional. tenemos el Código Judicial, Estoy hablando de jurisprudencia. Eso que me está diciendo es legislación. Jurisprudencia son los fallos donde tres o más fallos de la corte hayan dado sobre un tema o algún fallo cualquiera no solamente de la corte, puede ser los tribunales superiores, juzgados. ¿Sabes lo que es un fallo, Rogelio? sí, profesora, Ajá. pero me temo que no encontré Bueno, ningún. háblame de la derecho internacional aquí. ¿Qué convenio encontraste con respecto una convención que hayas encontrado con respecto a tu tema? El convenio de la Corte Americana. ¿Perdón? ¿Cuál convenio? No es de la Corte Interamericana, de la Convención Americana. Ajá, Convención dime. Americana sobre los Derechos Humanos, parte 1, deberes
de los estados y derechos protegidos, capítulo 1. Ahí Ajá. en relación, artículo 1, obligación de respetar los derechos. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libertad y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin Bien, discriminación. explícame eso. ¿Dónde está la relación? ¿Por qué tú pensaste que ese artículo se relacionaba con tu tema? ¿Qué había allí que tú dijiste, esta es la relación que hay? Que cualquier trato que se haga injustificadamente a un ciudadano o persona, a un civil, esto inmediatamente cae en la extinción de la pena. Por ejemplo, en lo que dice en el título aquí arriba, donde dice en los demás casos que establezca la ley. O sea que entra en ese proceso todo lo que la ley establezca y se relaciona a la extinción de una pena. Bien, vamos con Eleazar. Eleazar, sí, es salte. Ajá. Ahora sí, ¿me escucha, profesora? Bien, ya se ve. Dime, ¿cuál fue el tema que escogiste, Eleazar? Ok, escogí el tema del capítulo 1, cosa de extinción, capítulo 5, extinción de la pena. Muy bien. Dime, ¿con qué fallo? ¿Qué fallo encontraste? Fallo a nivel nacional. Ok, encontré varios. Uno, solo con uno que lo expliques. Ok, eh, tengo esto Escoge en el libro. cualquiera. Sí, Ya vi que tienes varios, escoge cualquiera. sí, el fallo número 33, del 29 de octubre del 2020, que es de la Corte Suprema de Justicia, que dice sobre el particular, el numeral 3 del artículo 115 del Código Penal establece como requisito para su aplicación los casos autorizados por la ley. De allí que corresponde al juez valorar de manera minuciosa la procedencia o no de este tipo de alternativa, toda vez Ok, que el mismo implica ajá. Explícame con tus palabras lo que tú entendiste de ese fallo. que este fallo habla sobre el perdón el perdón de la víctima, que es una extinción que tiene parte en el artículo 115, que es sobre la extinción de la pena, ¿no? Eh, en este fallo se recurre a otra forma de perdón, ¿no? Pero como dice aquí, esto de manera minuciosa y detallada, el perdón de la víctima implicaría la extinción de la pena. Muy Eh, bien, muy bien. Vamos contigo, Pascasio. Bien, Eleazar, vamos contigo, Pascasio. Buenas tardes, profesora. El tema que yo ¿Vas a desbloqueé, compartir, Pascasio, o no? sí, sí, profesora, Ajá, ¿me bueno, escucha? comparte, pues, comparte. Sí, Pantalla. espérese un momento, profesora. No estoy en pantalla, profesora. Sí, está en pantalla, pero ¿vas a compartir como tus compañeros que pusieron su trabajo en pantalla o no? Si no, no pasa No, nada. no lo voy a compartir, pero Bueno, dale, lo voy dale, a... explícanos, pues, explícanos qué tema cogiste. Sí,
Bueno, el tema que yo tomé fue la causa de extinción. El mismo se encuentra en el libro primero, la ley penal en general, título quinto, la Ajá, extinción de la pena. ajá. Específicamente en el capítulo primero que tiene como título las causas de extinción. Este Bien, capítulo consta de cuatro ahora artículos desde el escúchame, 115 al escúchame, 118. Pascasio. Yo quiero que, Dígame. ¿cómo relacionaste ese tema tuyo con qué artículos del Código Procesal Penal, por ejemplo, lo relacionaste? El código con el artículo 115 que trata sobre la muerte, la muerte del imputado, el desistimiento, la prescripción, se toca el tema de la amnistía por casos políticos y el otro punto, el quinto, es el cumplimiento total. Ya aquí se habla de lo que es el cumplimiento de la mediación y la conciliación, ya sea sobre cosas, cuestiones Mm, económicas o patrimoniales. Muy bien, muy bien. Vamos con Kathleen Hill. Kathleen Hill, Sí, profesora. a ver, No voy a poder compartir. no vas a poder compartir. Bueno, No. a ver, ¿cuál es tu tema? Mi tema es ¿Te congelaste? Kathleen, bueno, Kathleen se le fue la señal. Vamos con Maribel. Listo, profesora. Voy a compartir pantalla. Ajá, ¿Listo? sí, ya se ve. A Ajá. ver, Escogí del capítulo segundo, que termina el tiempo de la prescripción, que pertenece pues al título quinto, extinción de la pena, del libro primero del Código Penal panameño, que señala pues sobre la prescripción de la pena después de cierto periodo de tiempo. En este capítulo pues se puede observar entonces que el mismo se desarrolla a través de 4 artículos en los cuales se puede señalar el artículo 119, que habla sobre la prescripción, mediante el cual pues señala que después de cierto periodo de tiempo una pena impuesta por una sentencia ejecutoriada ya no puede ser aplicada ni ejecutada. Esto se hace pues para que, ajá, bien, y la Maribel. relacioné. Maribel, ahora yo quiero que tú me digas con qué convenio, si tú encontraste algún convenio, tratado o pacto a nivel internacional que regulara también este tema. Ajá, escogí, de los artículos, escogí la prescripción de la pena en los que no se dan pues la prescripción de la pena en los delitos de la atenta pues contra la humanidad y la estabilidad social de la Fíjate mi pregunta. En el desarrollo de tu argumentación jurídica, ese artículo, ¿con qué tratado, pacto, convenio lo relacionaste? Estoy hablando del derecho internacional, ¿con cuál? A eso quiero que expliques aquí. Ajá, con la Convención Interamericana sobre la prescripción, no se da pues en la desaparición forzada de personas y de la la sí, la desaparición forzada de personas y los delitos pues, contra la integridad humana. Bien, vamos con Beverly García. Comparta, Beverly. Voy a hacer la profe, un momentito. A ver, Beverly García. Cierra, deja de compartir. Estoy tratando de compartir, deja de compartir. Arriba está el... Listo, ya. Este es Beverly.
Sí, profesora. Bien, Beverly. A ver, ¿cuál es Bueno, tu yo tema? yo escogí ¿Por qué no te causas veo? Ah, porque estás saliendo del compartiendo. celular. Compartiendo del celular. Ajá. Exacto, sí. Yo Bueno, escogí causas de justificación. ajá. Yo lo relacioné con No, una yo te jurisprudencia. hice la pregunta Disculpe. con qué lo relacionaste. Sí, Yo disculpe. quiero que me digas alguna sentencia de la Corte Interamericana que tú hayas buscado para relacionarlo con este tema. Ok, de la Corte Interamericana no fue la que plasmé, profesora. Fue con Pero una sentencia, ustedes saben que ese era un aspecto, ¿verdad? Que sí, tenían que poner bien. Entonces, ¿con cuál sentencia de qué tribunal a nivel nacional? ok, con una sentencia penal de la Corte Suprema de Justicia. Acuérdense De, que no solamente la Corte Suprema de Justicia tiene fallos, ¿ah? Tiene ujú, jurisprudencia. Dale, sigue. ok, bueno, del 22 de octubre del 2015. En resumidas cuentas, lo relacioné con lo que fue el artículo 32, que dice que quien actúe comete en legítima defensa de su persona su derecho a un tercero o sus bienes siempre que las circunstancias así lo requieran. En la sentencia nos indica que un seguridad actuó en legítima defensa no tanto de él, sino también de la empresa, que era Diverlandia S.A., porque se entraron No menciona la empresa, solamente explícalo. Ajá. Ok, entonces entraron unos malhechores a robar y él actuó en legítima defensa de él y de los bienes, pues, de terceros. Entonces, perdón, al final se actuó y se declaró que era en legítima defensa por cómo había actuado el seguridad. Ajá. ¿De qué fallo? ¿De qué fecha fue eso? Ok, 2015, ya lo estoy viendo aquí. exacto, 22 de octubre. 2015. Vamos a ver, por favor. Seguimos con Morgan. ¿Qué le pasó a Morgan? Ahí está, Morgan. Comparte. Exponlo, Morgan. Si se te está demorando mucho, exponlo. ¿Cuál fue tu tema? Está en mute, no se le escucha. Activa el micrófono. Bien, habla. Ahora sí, profesora. Ajá. ¿Cuál fue ¿Me tu entiende? tema? Causa de extinción penal que estaba ubicado en el artículo 115 del Código Penal, el capítulo primero de causa de extinción penal. Ajá. Bien. Entonces te pregunto, ¿qué fallo encontraste a nivel de la Corte Interamericana de Justicia con respecto a ese tema? Por eso no, doctora, no encontré fue en la jurisprudencia nacional. A ver, ¿y qué encontraste en la jurisprudencia nacional? Encontré, en cuanto al indulto, Ajá. el fallo fue el... Momentito, aquí ya. Declaré inconstitucional
un fallo que dio la presidenta Mocoso, Ajá. y que quedaron sin efecto porque violaron el artículo 184 y el artículo número, en el numeral 12, sobre la facultad que tenía el presidente de la República para indultar causas penales, pero que ya fueran ejecutadas, pues tuviera sentencia en firme, lo cual en Bien. algunos, en su mayoría, no tenían esa naturaleza. Bien, vamos con Tuloch. Miriam. Miriam, yo aquí, ¿quién allá? Miriam. Por eso es que no quiero que pongan cierren la cámara. Tienen que ponerse en vista. Miriam, how are you? A ver, de las personas que yo había llamado y perdieron la conexión, fue Daniela Baré, parece que volvió a perder la conexión. Profesora, Ajá. Daniela Baré, yo la tengo en audio y Ricardo le va a presentar el taller. Ah, está muy bien. ¿Tuvo problemas de conexión? Sí. Está bien. Sí. Dale. Yo agarré causas de justificación que se establece en nuestro Código Penal en el libro 1, título 2, hechos punibles y personas penalmente responsables. El capítulo 4, causas de justificación, que constan del artículo 31 al 34. Bien, Daniela, explícame qué relación encontraste entre este tema y algún otro artículo del propio Código Penal. Bueno, yo lo encontré en el artículo 79 del título tercero, penas, que vendría a ser capítulo quinto, aplicación e individualización de las penas, artículo 79. Ajá. Kathleen Hill. Nada. Ella que tuvo problemas con el internet, con la Pero señal. mire lo que acaba de hacer Daniela. Mire lo que acabó de hacer Daniela. Coméntele lo que hizo una compañera para ver si ella... Vamos con Miriam. Miriam, Tuloch. Voy a tenerle que Sí, poner... dígame, buenas. A ver, Miriam, ponte en vista, hija. A ver, Hola. Miriam. ¿Sí? Dime, pon en pantalla, comparte. Sí, Si no es que puedes, estoy en el trabajo. pero Miriam, de mi vida, de mi corazón, sí, en esta hora teníamos clase. A ver, bueno, no puedes compartir rápido. ¿Cuál fue el tema que pusiste? Sobre el cual comentaste. El tema que yo agarré fue eximente de culpabilidad. Ajá, ¿eso dónde está regulado? ¿En qué parte del Código Penal está? En el artículo 39, de la 39 al 42. Ajá, ¿cómo se llama el capítulo? ¿A qué título pertenece? Al capítulo que dice que no es culpa de quien consiente el hecho integral de ilicitud. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Capítulo aquí, quinto. A ver, Miriam. Capítulo quinto que contempla convenio, ¿en qué convenio, estatuto, pacto, tratado tú lo pudiste encontrar en ese acápite que habla de derecho internacional? Señala el artículo 32 que fue que defensa es legítima
y también, Espérate, mira, Miriam, escucha lo que te estoy preguntando. En esa argumentación jurídica tenían que buscar la relación y explicar en qué consistía de ese tema con el propio Código Penal, con el Código Procesal Penal, con otros códigos o leyes, con la Constitución, con el derecho internacional. ¿En el derecho internacional en qué? Tratados, pactos, convenios, con una jurisprudencia nacional o la con el jurisprudencia Estatuto de Roma, de la lo Corte relacioné con el Interamericana de Estatuto de Roma Justicia. de la Corte Internacional. Escucha. Sí, Entonces, dígame. de esa pregunta te hice la siguiente. Esos temas escogí con qué estatuto, pacto, tratado, convenio. Tú le encontraste una relación, dime en qué tema y en qué se relacionaban. A ver. Bueno, con el Estatuto de Roma, profesora. Con el Estatuto, Estatuto muy de bien. Roma de la Corte Internacional, ¿Qué que cosa era había la en el tercera estatuto? parte de los principios generales del derecho penal, el artículo 31, circunstancias incidentes y responsabilidad penal. Ajá. ¿Y en qué era el punto? ¿Qué era el punto de relación? Pues tú dijiste, oye, esto se relaciona con el Código de Panamá. ¿En qué? ¿En qué aspecto de ese ¿Aló? tema? ¿En qué aspecto Ay, de te ese dije que tema? aló. Sí, dígame. ¿En qué aspecto de ese tema se relaciona? ¿Aló? A ver, Miriam, ya me dijiste, profesora, con el Estatuto de Roma. Muy bien. Ahora dime, ¿en qué aspecto? Miriam, ya tú escuchaste las presentaciones de tus compañeros. ¿En qué explícalo? Ya lo mencionaste. Explica cuál es la relación. ¿Lo dejas hasta allí? Bien. Continuamos con, entró Portocarrero. Sí, profesora. ¿Estás en condiciones? Si no estás en condiciones, No, dele, profesora, que me ¿ah? hicieron un cóctel de medicamentos ahorita. Álzale el volumen a tu micrófono. Sí, es que acabo de llegar seguro, profe, que usted Por cumplió eso los te digo, requisitos. porque yo vi ahí tu No, certificación. Quédate mejor acostadita, quietecita. ay, es que no me quiero atrasar con usted. ¿Qué qué? Que no me quiero atrasar con usted. Bueno, pero esto, ponte el micrófono para yo poderte oír bien y álzale el volumen. Sí, ya. Entonces, comparte pantalla. Si no puedes compartir pantalla, dilo a sí mismo. ¿Qué tema fue el que escogiste? Yo cogí el principio. Pégate el micrófono. Deme un segundito, déjeme ver si puedo compartir, que yo lo mandé aquí al grupo. A ver si me da un momentito. Rapidito. Aquí está. Edith, si no lo puedes compartir, no importa. No, Dilo no a puedo. capela. Sí, en el mío yo cogí fue las causas de justificación contenidas en el título segundo, hechos punibles y hechos punibles, personas penalmente responsables, que estaban contenidas en el Bien. capítulo cuarto. Dime, ¿con qué tratado, pacto o convenio lo relacionaste? Esto en cuanto al derecho internacional. Ajá, yo lo ubiqué en, aquí está, con el artículo de la ONU. Aquí estaba. Ujú.
Este era el Código Penal. Aquí está el Código de la ONU. Edith, Sí, profesora. Yo lo relacioné, uno, con el Código Penal estaba el artículo 13, no, que pero cuando aquí el sistema es que yo les pregunto un tema específico de los que ustedes relacionaron. Y uno de los temas que había que relacionarlo en la argumentación jurídica era derecho internacional. Ese derecho internacional quiere decir buscar a ver convenios, convenciones, tratados o pactos que regularan ese tema. en la convención de la ONU, en el artículo 79, ¿En qué convención de la ONU? perdón, denme un segundito, profesora. De las sanciones. Si ya no está compartiendo, ponte en vista. Ajá. Bien, yo lo ubiqué en la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 51, que fue el que yo ubiqué, que ahí decía que más o menos la carta decía que como que no se menoscaba el derecho inminente a la legítima defensa, pues, y que esto individualmente o colectivamente uno podía ejercerlo. Y Ajá. en casos de ataque o más que todo lo relacioné fue con los ataques armados cuando los miembros de la ONU en un momento dado entran a estos países a prestar servicio. Si en un momento dado ellos tenían que utilizar, pues, para preservar su vida, la legítima defensa, pues, se les podía invocar, ¿no? Bien, bien. Fíjese. Aquí solamente quedó pendiente Kathleen Hill. ¿Ustedes le dijeron la fórmula que usó Baré? ¿Eleazar? No te oí. Ahora sí, ¿Eleazar? me escucho, ahora sí. Ajá. ¿Qué Dice que pasó? el celular se le está apagando, se le tiende el celular. Y que no sé. Ay, Dios mío, ustedes tienen que tener la batería cuando tenemos la clase. Bueno, todo eso le afecta a la calificación porque la disposición yo la tomo en cuenta. Aquí hay dos estudiantes que están enfermas y están aquí. Por eso le permití a una que no prendiera el la cámara, que fue Maribel y Edith, que acaba Bueno, de venir profesora, del ya estoy hospital. aquí. Es que tuve problemas Ya, con la conexión ya te antes. evalué, Horrible. Miriam, ya, esto era corto, breve. El esfuerzo es importante para mí. Esa es la disposición que usted presenta. Es muy importante. Así lo haga mal, regular, como sea, pero ese interés de hacer las cosas. Acá hay otra niña que creo que es tu bebé que estabas cargando, Beverly. ¿Ves? Sí, profesora. O sea que todos estamos con situaciones, todos están con alguna situación de urgencia. Miriam, bueno, pues, en el trabajo, ¿qué va a hacer? Pero todos tenemos alguna situación de urgencia, pero es la disposición de cumplir y de hacer las cosas. Mire, aquí yo no sabía que tenía un angelito. Ay, Rodrigo. Bien, entonces, fíjense, joven. Esto en cuanto a su evaluación oral. Yo les voy a decir a ustedes la próxima semana la calificación con la que usted va para su semestral. A partir de
de la próxima semana, porque ya la clase pasada no la vimos porque era ayer, que era libre. Tenemos una semana de repaso general. ¿Se acuerda que les dije también? Con todos los temas para prepararnos para nuestro semestral. Yo no creo que de aquí a los semestrales este bochinche que tiene el país por mala interpretación y aplicación de las normas jurídicas se vaya a solucionar. Esto es una situación bastante confusa. Yo solamente les dije al principio, no estaban todos los estudiantes, que en atención a que una alumna de un tercer año me hizo 5 preguntas interesantes sobre situaciones que ella no entendía y que ella quería, profesora, por favor, si usted me la aclara. Y yo le dije que sí, les prometí que se lo iba a hacer al grupo y que iba a enviar ese video a todos. Sin embargo, yo quiero hacer la siguiente introducción porque esto es un tema de materia de derecho penal. Creo que nosotros en su momento analizamos el problema del contrato ley 406 minero. Mire, yo le decía al grupo de tercer año que en el primer semestre nosotros vimos, y le voy a pedir que abra su código, un problema que involucraba al delito de usurpación. El delito de usurpación está dentro de los delitos contra el patrimonio económico y van desde el artículo 228 a 229, pero hay un artículo en el 99% de los códigos que es el 299-A. El 229-A. El artículo 229-A no habla del delito de desalojo, específicamente lo que tiene que ver con los precaristas. Yo tengo un terreno y de repente todos ustedes van e invaden mi terreno. Ustedes son precaristas. Bien. ¿Qué pasa? Ese artículo en la mayoría de los códigos todavía está, pero ese artículo fue declarado inconstitucional mediante fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del 23 de septiembre de 2014. Eso está en la Gaceta Oficial 27.728-A del 26 de febrero de 2015. Bien. ¿Qué pasa al declarar inconstitucional ese artículo? Yo les decía a ellos, ustedes se acuerdan que la primera pregunta que les hice es, ¿cuál es la fuerza legal que tiene la declaratoria de inconstitucionalidad con respecto a algo? La fuerza es que lo anula, lo elimina del panorama. Y todo aquello que actúe teniendo como fundamentación ese artículo que ya la Corte declaró como inconstitucional es nulo. Quiere decir que si yo designo a un abogado para que me represente y ese abogado invoca
el artículo 229-A, porque todavía aparece en los códigos, y está bien que aparezca en los códigos. Porque fue declarado, ¿por qué va a aparecer en los códigos? Porque fue declarado inconstitucional. Va a seguir apareciendo en el código, no fue derogado, pero no se puede usar porque fue declarado inconstitucional. Entonces, ¿qué pasa si mi abogado invoca ese artículo 229-A para echarlos a ustedes de mi terreno, invocando que ustedes son precaristas? Le va a decir, señor, este artículo no se puede invocar porque fue declarado inconstitucional. Quiere decir que no aplica. No se puede hacer otra cosa, salvo redactar nuevamente el artículo, cambiarlo en su totalidad. ¿Me expliqué? Bien. Mire el ejemplo que he utilizado. Ahora traigamos eso al problema que nos ocupa. Ya nosotros vimos las figuras delictivas que involucran este contrato ley 406 minero. Hablamos de los delitos contra el ambiente, hablamos de los delitos contra la personalidad jurídica, que aunque esto no es penal especial, pero cuando hablábamos, le dije, de la individualización de la pena, lo estamos analizando, un caso práctico. Oiga, yo no puedo hacer la individualización de la pena del aire. Yo tengo que advertir qué fue lo que cometió la persona para poder determinar si es responsable o no. Y me tengo que ir a la figura delictiva. Bien, entonces aquí en esto nosotros tenemos que observar que ese contrato se inicia con un contrato versa sobre los mismos aspectos y los mismos puntos, porque no ha cambiado el tema, el objeto del contrato, la concesión. Como no han cambiado los puntos, quiere decir que ese contrato firmado en nueva fecha sigue siendo inconstitucional porque es una prolongación del contrato anterior. Entonces, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ya versó sobre esos mismos temas y dijo que era inconstitucional, es vigente. Hablando en palabras sencillas, hizo tránsito a cosa juzgada. Es vigente en la actualidad. La Corte Suprema de Justicia, por ser esto un tema de urgencia notoria, en menos de 48 horas debió decir, señores, no tenemos que entrar a deliberar sobre otros aspectos, porque los mismos aspectos ya fueron, o no tenemos que entrar a deliberar para dar un nuevo pronunciamiento de inconstitucionalidad, porque estos aspectos ya fueron analizados con respecto al contrato anterior. Es importante que usted esté claro en eso, para que no esté dando pena ajena. No es lo mismo, yo le decía al otro salón, un estudiante o un profesional de economía, de español, de medicina, que está diciendo, bueno, que estamos esperando aquí para poder declarar inconstitucional el fallo de la Corte, a que lo diga un abogado o un estudiante de derecho. Si usted se tomó la molestia de leer el artículo que publiqué y que se lo envié, dice claramente
Principio de universalidad constitucional. Cuando la Corte Suprema de Justicia ha valorado como inconstitucional algunos aspectos, ya no los tiene que volver a valorar más, salvo que la Corte vaya a valorar otros aspectos que no es el caso. ¿Se fija? Aquí, jóvenes, entra, entonces, ¿qué conclusión llegamos? Esa declaratoria de inconstitucionalidad implica que ese contrato no puede utilizarse. Queda sin efectos. Y hay que derogar ese contrato ley. El que queda sin efecto para un tipo de contrato ley es que se deroga esa ley por medio de la cual se aprobó ese contrato. Si fuera un contrato común y corriente que hacemos entre ustedes y yo, que no tiene que ir a la asamblea, entonces no tenemos que pasar por ese procedimiento, es decir, aquí está la declaratoria de inconstitucionalidad, se procede a la derogación inmediata, no simple y sencillamente con el acuerdo de las partes, si fuéramos nada más que ustedes y yo estuviéramos celebrando un contrato. Fíjense lo que les estoy señalando. 2, independientemente, y eso se llama el principio universal de constitucionalidad, justicia constitucional. Y partí de explicarle este artículo para que no digan la profesora ahora está explicando un área que no es su materia. No. Eso está vinculado a penal. Entonces, otro aspecto. Con la firma del contrato se cometieron figuras delictivas, trascendentales. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente ese contrato iba a ser nulo porque se incurrieron en la comisión de figuras delictivas al momento de realizar ese contrato. Porque 1, no se cumplió con el procedimiento. 2, el objeto de ese contrato afecta, transgrede bienes e intereses jurídicos de la población panameña. Intereses difusos pertenecen a toda la población. Hay nulidad y lo dice el Código Penal. Y todas las personas que actuaron, según lo señala el Código Penal en la parte de garantías penales y postulados básicos, tienen responsabilidad penal. Inmediatamente se le puede iniciar procesos penales. Miren, jóvenes, es importante que cuando le envíe esa clase de sus compañeros, usted la escuche. 2, busque todos los artículos, que creo que fueron 3, que publiqué con respecto a lo que está sucediendo. En estos temas hay que profundizar en el marco conceptual de los conceptos. Este no es un tema de legalistas, es decir, de ese abogado litigante. Este es un trabajo del abogado jurista, porque hay que hacer un análisis como el que le estoy haciendo. Y no es que yo quiero estar con el yo, no. Que si la concesión para arriba, que si la concesión para abajo, eso es claro. Ese contrato ley es ilícito. Está viciado desde su inicio.
opera sobre un objeto jurídico no permitido. En esos términos. A través de su configuración se llevaron a cabo figuras delictivas. Delitos contra la personalidad jurídica del Estado, delitos contra el ambiente, que ha afectado no solamente a Panamá, sino que afecta al ambiente, porque afecta a todo el corredor mesoamericano. Yo le decía al grupo anterior, cada quien, mire qué tan delicado es el ambiente, que es un derecho difuso. Interés difuso pertenece a múltiples personas. Que puede ser que yo tenga varios árboles en mi finca y si yo arbitrariamente los corto a todos sin reforestar, yo estoy afectando a todos los lugareños. A todos, sean mis vecinos o no. De hecho, hay una reglamentación para cuando usted va a cortar un árbol. Usted no puede estar cortando árboles, aunque sean de su finca, a tontas y a locas. ¿Me estoy explicando? Bien. Vamos a dejarlo hasta allí. Espero que ahora busque los artículos y los lea. Son 3. Y esté pendiente a la clase del otro salón que les voy a mandar el link. El otro salón tiene la clase el jueves. Pero escúchelo y léalo. Véalo, perdón, y escúchelo. Es importante. Es importante. No todas las informaciones son correctas. Para esto hay que tener experticia. Y otra cosa es el arbitraje. Estoy hablando de la parte jurídica, que es la que le va a dar los insumos para ir al arbitraje internacional. Yo escucho a gente por ahí, no, y entonces no, porque el arbitraje y todo lo mezclan, no. Son dos cosas separadas. Este análisis que les estoy haciendo es lo que va a dar los insumos para irse a un arbitraje internacional. Bien, jóvenes, nos vemos Dios mediante. Ya ve que cuando yo digo de manera jocosa y se ríen, si no hay una bomba atómica, una guerra nuclear, Putin no hace un bombardeo, mire el de repente que ocurre. Hasta luego. Dios lo bendiga ricamente. Gracias, profesora. Hasta luego. Bien. Esto lo subo a